Antes siquiera de que el café se enfriara sobre la mesa, ella me miró a los ojos y escupió las palabras más crueles que jamás he oído. Eres solo una sirvienta con estatus de esposa. En ese instante, algo dentro de mí murió. Me di cuenta de que aquella mujer que solía ser, había desaparecido. Me llamo Laura Miranda. 35 años pesan sobre mis hombros mientras enfrento el reflejo implacable en el espejo de mi baño de mármol blanco. Los ojos que me devuelven la mirada cargan con el peso de toda una vida de sacrificios, humillaciones silenciosas y, finalmente, una venganza servida en un plato frío. ¿Cómo se ha vuelto mi corazón? Vivo en Massachusetts, Estados Unidos, donde construí meticulosamente mi carrera como consultora empresarial en una empresa de tamaño medio. Construí, esa palabra encierra el sudor de incontables noches sin dormir, el cansancio de fines de semana sacrificados en el altar de la ambición y la férrea determinación de una mujer que se juró a sí misma que jamás volvería a vivir. La inestabilidad que marcó su infancia. Mis padres, trabajadores honestos pero eternamente subyugados por las circunstancias, nunca lograron ofrecerme más que un techo temporal. Recuerdo vívidamente el ritual casi anual de empacar lo poco que teníamos, cargar cajas desgastadas en camiones prestados y empezar de nuevo en otro apartamento impersonal, otro alquiler atrasado, otra promesa vacía de, esta vez será diferente, hija. El rostro de mi madre, iluminado por la luz amarillenta de bombillas baratas en otra cocina desconocida, permanece grabado en mi memoria como una advertencia, un recordatorio constante de aquello en lo que juré nunca convertirme. Sus ojos, nublados por la resignación, me enseñaron más sobre determinación que cualquier libro de autoayuda jamás podría. Tú mereces más, Laura, susurraba ella mientras peinaba mi cabello antes de ir a la escuela, ambas fingiendo no escuchar a mi padre discutiendo con otro propietario impaciente al teléfono. A los 18 años, cuando mis compañeros de clase celebraban la libertad recién descubierta con fiestas regadas de alcohol barato y promesas impensadas, yo firmaba el contrato de mi primera cuenta bancaria, dedicada exclusivamente al ahorro. Mientras ellos coleccionaban historias de resacas memorables, yo acumulaba recibos de pago de trabajos extra que realizaba los fines de semana. La universidad no fue, para mí, un periodo de descubrimientos personales ni de experimentaciones sociales. Fue una batalla calculada, una guerra de trincheras contra el tiempo y contra las expectativas impuestas a las mujeres de origen humilde. Entre clases de administración y negocios, corría a mi empleo de medio tiempo en la biblioteca del campus. Los fines de semana ofrecía servicios de consultoría amateur a pequeños negocios locales, construyendo un portafolio y una reputación que, años más tarde, demostrarían ser invaluables. Mis veintitantos transcurrieron así, como un borrón, de trabajo, estudio y sacrificio que, visto desde fuera, podría parecer una existencia miserable. Pero había una llama que ardía en mi interior, alimentada por cada centavo ahorrado, por cada oportunidad aprovechada, por cada no que me negué a aceptar como respuesta final. A los 30 años, miré mi cuenta bancaria y me permití algo raro, una sonrisa genuina de satisfacción. $150,000. Cada dígito representaba horas robadas al sueño, comidas apresuradas entre compromisos, fines de semana sacrificados. No era solo dinero, era la materialización de mi independencia, la concreción del juramento hecho a aquella niña asustada que observaba a su madre desmontar, una vez más, otro hogar temporal a la luz del amanecer. Invertí parte de ese dinero en mi formación profesional, comprendiendo que, en un mundo dominado por hombres blancos y privilegiados, una mujer como yo necesitaría credenciales irrefutables para ser tomada en serio, especializaciones, certificaciones internacionales, idiomas dominados como armas en un arsenal personal. Cada nueva habilidad adquirida era otro ladrillo en la fortaleza que construía a mi alrededor.
La otra parte del dinero fue destinada a mi sueño más íntimo y precioso, una casa propia, no un apartamento estrecho, no una propiedad financiada, con 30 años de servidumbre bancaria, una casa que fuera mía, verdaderamente mía, donde nadie pudiera jamás presentarse con un aviso de desalojo ni con amenazas veladas. Fue en este contexto de autodeterminación casi obsesiva que Ricardo entró en mi vida, como un huracán disfrazado de brisa primaveral. La mañana estaba extraordinariamente luminosa, ese tipo de claridad que en las películas románticas parece un presagio, ironías del destino que solo reconocemos en retrospectiva. Revisaba informes financieros en una cafetería cercana a la oficina, con la taza de café fuerte enfriándose al lado del computador, cuando sentí una mirada persistente sobre mí. Levanté la vista y lo vi, alto, de hombros anchos, cabello oscuro meticulosamente peinado y una sonrisa que, ahora lo se había sido ensayada frente al espejo miles de veces hasta alcanzar una perfección calculada. Vestía un traje que gritaba éxito y seguridad, el tipo de hombre que ocupa el espacio a su alrededor con naturalidad, como si el mundo hubiese sido diseñado para servir de fondo a su existencia. Perdón por la osadía, dijo al acercarse, con una voz modulada en un tono grave que acariciaba cada sílaba, pero el café está extraordinariamente lleno hoy, y no pude evitar notar que en su mesa hay un lugar libre. ¿Sería mucha molestia pedir permiso para sentarme? Alcé una ceja, evaluándolo por un momento. Había algo en el que despertaba, al mismo tiempo, interés y cautela. Tal vez era el contraste entre la calidez de su sonrisa y la frialdad calculadora de sus ojos, o la forma en que sus manos, aparentemente relajadas, parecían listas para aferrar cualquier oportunidad. Asentí brevemente, señalando la silla vacía frente a mí. Gracias por la gentileza. Ricardo Méndez se presentó, extendiendo una mano impecablemente cuidada. Laura Miranda, respondí, aceptando el saludo con firmeza equivalente. Durante aquella primera conversación, Ricardo demostró una habilidad casi sobrenatural para parecer interesado en cada palabra que yo pronunciaba. Habló sobre su cargo como gerente en una empresa de marketing internacional, sobre proyectos ambiciosos que lideraba, sobre su visión del futuro. Había una consistencia impresionante en su narrativa, como una obra de teatro perfectamente ensayada. Rara vez encuentro mujeres tan enfocadas y articuladas en mi círculo social, comentó, con los ojos fijos en los míos, de una manera que debería haber parecido intensamente romántica, pero que hoy reconozco como el escrutinio de un depredador evaluando a su presa. La mayoría está más preocupada por las apariencias que por la esencia. La ironía de esa frase me golpea ahora con fuerza devastadora. Ricardo era la personificación misma de la apariencia sin sustancia, una fachada brillante que ocultaba un interior corrompido. Pero, en aquel momento, me permití ser envuelta por ese juego de seducción sofisticado, aunque mantuve intactas mis defensas. Intercambiamos números de teléfono al final de aquel encuentro casual, y, en los días siguientes, Ricardo demostró una persistencia calculada, mensajes matutinos deseándome un buen día, llamadas puntuales al final de la tarde para solo saber cómo había sido tu jornada, invitaciones a almuerzos en restaurantes lo suficientemente elegantes como para impresionar, pero no ostentosos al punto de parecer intimidantes. Percibí su estrategia, la construcción meticulosa de una imagen de hombre atento, exitoso y genuinamente interesado, y, aún reconociendo los mecanismos de aquel acercamiento, me permití creer que, esta vez, la historia podría ser diferente, que, tal vez, detrás de aquella actuación impecable, existiera un hombre capaz de valorar a una mujer como yo, independiente, ambiciosa e irrenunciable en sus principios. Nuestros encuentros evolucionaron hacia cenas románticas, paseos por parques arbolados, visitas a galerías de arte donde Ricardo mostraba un conocimiento superficial, pero convincente. Siempre había flores,
pequeños obsequios cuidadosamente seleccionados, observaciones atentas sobre detalles que yo había mencionado casualmente en conversaciones anteriores. En retrospectiva, veo con claridad cómo cada gesto formaba parte de un elaborado teatro de conquista, como cada palabra era medida para crear la impresión de una conexión profunda. Pero la Laura de aquellos días, incluso con toda su independencia y cautela, se permitió soñar con la posibilidad de un compañero que caminara a su lado sin intentar disminuirla ni controlarla. Nunca conocí a una mujer como tú, confesó Ricardo en nuestro tercer mes juntos, mientras observábamos el atardecer desde un restaurante junto al mar. Tu fuerza me intimida y me fascina al mismo tiempo. Sus palabras alimentaban mi ego, pero más que eso, parecían validar mi recorrido hasta entonces, como si todos los sacrificios, todas las noches de trabajo extenuante, todas las decisiones difíciles culminaran no solo en logros materiales, sino también en reconocimiento emocional. Tras 6 meses de relación, Ricardo hizo la invitación que marcaría el inicio del final. Quiero que conozcas a mis padres, son muy importantes para mí, y tú te has vuelto esencial en mi vida. Acepté, ignorando la leve incomodidad que se instaló en mi nuca. Al fin y al cabo, conocer a los padres era un paso natural en una relación que evolucionaba de forma consistente, ¿no? ¿Qué daño podría haber en un almuerzo familiar en una tarde de domingo? La casa de los padres de Ricardo, Sandra y José, estaba ubicada en un barrio tradicional, el tipo de propiedad que exhala estabilidad generacional y privilegio heredado. La construcción de 2 plantas, con ventanas amplias y un jardín meticulosamente cuidado, parecía sacada de una revista de decoración, impecable, impresionante y extrañamente desprovista de alma. Sandra nos recibió en la puerta, una sonrisa, plastificada congelada en su rostro maquillado con precisión militar, alta, delgada, con el cabello artificialmente dorado y joyas discretas, pero visiblemente costosas, me abrazó con la misma sinceridad con la que un político abraza a bebés en campaña electoral. Por fin conocemos a la famosa Laura, exclamó, su mirada evaluándome de pies a cabeza en una inspección rápida pero minuciosa. Ricardo habla tanto de ti que ya me siento tu amiga íntima. José, sentado en un sillón de cuero en el rincón de la sala de estar impecablemente decorada, apenas se dignó a levantarse. Un leve asentimiento de cabeza fue su versión de bienvenida, antes de volver su atención a la pantalla del televisor, donde transcurría un partido de golf con el volumen bajo. No le hagas caso a José, comentó Sandra, llevándome del brazo como si fuera una niña desorientada. Solo se anima con deportes y bebidas. Los hombres, ya sabes cómo son. El almuerzo fue servido en un comedor formal, con vajilla fina, y cubiertos de plata que parecían jamás haber sido realmente utilizados. Sandra comandaba la escena como una directora de teatro, distribuía platos, corregía la postura del marido, orientaba a la empleada que servía discretamente y, sobre todo, dirigía un interrogatorio camuflado de conversación casual. Entonces, Laura, Ricardo mencionó que trabajas. ¿Dónde era? Querida, soy consultora empresarial en Horizon Solutions, respondí, manteniendo un tono educado a pesar de la condescendencia evidente en su voz. Sí, consultoría, fascinante, comentó ella, dejando entrever su desinterés en cada sílaba. ¿Y tu familia? ¿De dónde son tus padres? Mis padres son de Connecticut, respondí simplemente, optando por no ahondar en nuestra trayectoria de inestabilidad económica. Connecticut, qué encantador. ¿Y a qué escuela asististe, querida? El interrogatorio continuó. Cada pregunta aparentemente inocente escondía juicios implícitos. Cada respuesta mía era archivada y categorizada mentalmente. Ricardo, sentado a mi lado, se limitaba a sonreír, añadiendo de vez en cuando comentarios que, como comprendí, más tarde, servían para suavizar las preguntas más invasivas de su madre. Laura es extremadamente dedicada,
mamá. Trabaja más que cualquier persona que conozco. Sandra sonrió, llevando la copa de vino a los labios. El trabajo duro es una virtud admirable, sin duda, aunque siempre he creído que una mujer debe saber equilibrar carrera y familia. Tiene toda la razón, respondí, sonriendo con cortesía mientras ignoraba la insinuación. El equilibrio es fundamental en todos los aspectos de la vida. Al final de aquel almuerzo interminable, salí de la casa de los padres de Ricardo con una claridad incómoda. Esas personas no me aprobaban, no porque hubiese algo malo en mí, sino precisamente porque representaba todo lo que ellos despreciaban: independencia, ambición femenina, ascenso por mérito en lugar de conexiones sociales. En el coche, durante el camino de regreso, comenté con Ricardo sobre lo extraño del encuentro. Parecen tener expectativas muy específicas sobre el tipo de persona con la que deberías relacionarte. Observé con atención. Ricardo rió, despreocupado, colocando su mano sobre la mía. No tomes en serio a mi madre. Tiene esas manías de grandeza, ¿sabes? Cree que aún vivimos en la época victoriana, con matrimonios arreglados y linajes que preservar. En el fondo, solo quiere verme feliz. ¿Y tu padre? Apenas habló durante todo el almuerzo. José es así, deja que mi madre controle todo y solo se manifiesta cuando se trata de negocios o deportes. Tienen un matrimonio tradicional, digamos. Quise creer en sus explicaciones. Quise convencerme de que las impresiones negativas eran solo resultado de diferencias generacionales y culturales. Después de todo, Ricardo parecía tan distinto a ellos, atento, moderno en sus ideas, aparentemente orgulloso de tener a una pareja independiente. Los meses siguientes transcurrieron en una burbuja de aparente felicidad. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, nuestras conversaciones más profundas, nuestra intimidad más consolidada. Ricardo me presentó a sus amigos, un círculo selecto de ejecutivos y sus esposas decorativas, y parecía genuinamente orgulloso de tener a su lado a una mujer que podía sostener conversaciones sobre mercados financieros y estrategias empresariales. Fue tras un año de relación, durante una cena a la luz de las velas en un restaurante exclusivo, que Ricardo hizo la propuesta. La escena parecía sacada de una película romántica. El anillo de diamantes brillando en la cajita de terciopelo azul, el violinista tocando discretamente de fondo, las palabras cuidadosamente ensayadas. Laura Miranda, transformaste mi vida desde el día en que nos conocimos. Nunca imaginé que encontraría a alguien tan especial, tan única, tan perfecta para mí. ¿Aceptas ser mi esposa para construir juntos una vida de compañerismo y amor? Las lágrimas que empañaron mi vista en ese momento eran genuinas, al igual que él sí que pronuncié entre sollozos emocionados. Creí que había encontrado a un hombre que me valoraba por quien yo era, que veía mi independencia como una cualidad para celebrar, no para domar. El compromiso fue breve, 6 meses de preparativos para una ceremonia que, por insistencia mía, sería sencilla e íntima. Ricardo parecía decepcionado por mi negativa a organizar un evento ostentoso, pero aceptó mis argumentos sobre la sensatez de invertir el dinero en nuestro futuro en lugar de en una fiesta de un solo día. Sandra, por otro lado, no ocultó su disgusto. Querida, la boda es el día más importante en la vida de una mujer. No puede tratarse como un evento corporativo cualquiera. En realidad, Sandra, respondí con firmeza disfrazada de dulzura, creo que el día más importante en la vida de cualquier persona, hombre o mujer, es aquel en que encuentra su verdadera vocación. La boda es una celebración del amor, no un espectáculo social. Ella sonrió, esa sonrisa helada que no llegaba a los ojos. ¡Qué filosofía! Interesante, querida. Ricardo siempre se sintió atraído por mujeres de opiniones fuertes. La ceremonia se realizó en un jardín botánico, con apenas 50 invitados, principalmente amigos cercanos y algunos colegas de trabajo. Sandra apareció usando un vestido que claramente había costado más que toda la decoración,
y José se limitó a cumplir mecánicamente su papel de padre del novio, siempre con un vaso de whisky en la mano. Nuestros votos fueron escritos por nosotros mismos, los de Ricardo, conmovedores y elocuentes, los míos, sinceros y llenos de promesas que pretendía cumplir hasta el último día de mi vida. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, creí plenamente que iniciábamos una travesía de compañerismo genuino y respeto mutuo. Poco después de la boda, compramos nuestra casa, una casa de 2 pisos espaciosa en un barrio arbolado, con 3 habitaciones, una oficina que podríamos compartir y un jardín que inmediatamente visualicé repleto de flores coloridas. Usé gran parte de mis ahorros para dar una entrada sustancial, reduciendo significativamente el valor de las cuotas mensuales. Impresionante, comentó Ricardo cuando firmamos los documentos finales. Muchas mujeres de tu edad apenas han conseguido ahorrar para un coche decente y tú estás comprando una casa como esta. El comentario, que debía sonar como un elogio, me dejó levemente incómoda. Había algo en la elección de las palabras mujeres de tu edad, tú destacada como una anomalía que sugería una visión del mundo que yo no compartía. Los primeros meses de casados transcurrieron en relativa armonía. Establecimos una rutina cómoda, compartimos responsabilidades domésticas, aunque notaba que la división frecuentemente resultaba en más tareas para mí, y seguimos invirtiendo en nuestras carreras. Fue en el 6.º mes cuando noté los primeros cambios, sutiles. Ricardo empezó a llegar más tarde del trabajo, siempre con excusas plausibles, pero vacías. Nuestras conversaciones por la noche se fueron haciendo más cortas, menos profundas, dominadas por monólogos sobre sus logros profesionales y quejas sobre colegas incompetentes. Al mismo tiempo, Sandra empezó a aparecer en nuestra casa sin avisar, siempre en las tardes de los viernes, cuando sabía que yo estaría llegando del trabajo, exhausta por la semana. Solo pasé para ver cómo se están adaptando, decía ella, mientras se mecía ligeramente e inspeccionaba cada habitación. Con mirada crítica, Ricardo siempre fue tan desordenado de niño. Me preocupa si se está alimentando bien, si la casa está siendo bien cuidada. El ustedes en su frase era claramente un disfraz para el juicio implícito sobre mis habilidades como esposa y ama de casa. Sus comentarios venían envueltos en preocupación maternal, pero el veneno era evidente. Laura, querida, ¿no crees que estas cortinas son un poco simples para una sala tan bonita? Noté que la cena estaba un poco salada ayer. Ricardo siempre ha tenido el paladar sensible desde pequeño. Estos armarios podrían estar organizados de forma más eficiente, ¿no crees? Déjame mostrarte cómo lo hacía en mi casa. Ricardo, cuando estaba presente durante estas visitas, se limitaba a observar con una sonrisa divertida, interviniendo ocasionalmente con frases como, «Mamá, no seas tan exigente, Laura sabe lo que hace», pero nunca estableciendo límites claros ni defendiendo verdaderamente nuestro espacio. En el primer aniversario de matrimonio, Ricardo olvidó completamente la fecha. Llegué a casa después de un día extenuante de trabajo, habiendo salido más temprano específicamente para preparar una cena especial, solo para recibir un mensaje de texto. Surgió una reunión importante. No me esperes para cenar. Me senté, sola en la mesa cuidadosamente preparada, observando cómo las velas se consumían lentamente, reflexionando sobre lo que había cambiado entre nosotros y por qué. Cuando Ricardo finalmente llegó, pasaba de la medianoche, y el olor de un perfume femenino que no era el mío flotaba sutilmente a su alrededor. «Perdón por el retraso», murmuró, evitando mi mirada mientras aflojaba la corbata. «Día complicado en la oficina. Hoy es nuestro aniversario de boda», dije simplemente, sin acusación en la voz, solo constatando un hecho. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por una expresión ensayada de arrepentimiento. «Laura, perdóname, con toda la presión en el trabajo. Yo, completamente, podemos celebrarlo el fin de semana».
Prometo compensarlo. Asentí, guardando para mí misma la decepción. Esa noche, acostados lado a lado en la cama que compartíamos, me di cuenta de que ya éramos extraños bajo el mismo techo. Las semanas siguientes trajeron más señales de deterioro. Descubrí extractos de la tarjeta de crédito que mostraban gastos en restaurantes exclusivos en noches en que Ricardo decía estar trabajando hasta tarde. Noté el creciente desinterés en planes en común, las excusas cada vez más elaboradas para evitar compromisos con mis amigos o colegas. Un día, al regresar más temprano a casa debido a un compromiso cancelado, encontré a Sandra sentada, cómodamente en mi sala de estar, tomándote como si aquella fuera su propia casa. Laura, qué sorpresa verte en casa a esta hora, comentó con falsa jovialidad. Esta es mi casa, Sandra, respondí con calma. La sorpresa es encontrarla aquí cuando no hay nadie más. Ella sonrió, esa sonrisa fría que nunca alcanzaba los ojos. Ricardo me dio una llave, querida, para emergencias, ya sabes. Y vine a traer algunos documentos que él pidió. La existencia de una llave que yo desconocía, entregada a mi suegra sin mi conocimiento ni consentimiento, fue como un golpe en el estómago. Más tarde, cuando confronté a Ricardo, minimizó la situación. No seas tan territorial, Laura, es solo una llave, y ella es mi madre. ¿Cuál es el problema en que tenga acceso a nuestra casa? El problema, respondí con una calma que no sentía, es que esta decisión debería haber sido tomada por los dos. Esta casa nos pertenece a ambos. Ricardo rió, un sonido que contenía más desprecio que humor. Técnicamente, sí, pero seamos honestos, quien paga la mayor parte de las cuentas aquí soy yo. La afirmación era una mentira descarada. Mi salario no solo había financiado la entrada de la casa, sino que continuaba cubriendo más de la mitad de los gastos mensuales. Pero lo que me impactó no fue la mentira en sí, fue la convicción con la que la pronunció, como si, al repetir una falsedad con suficiente confianza, pudiera convertirse en realidad. Fue esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente a mi lado, que comencé a investigar más a fondo nuestra situación financiera, revisando extractos bancarios, documentos fiscales y registros de pagos. Descubrí un patrón perturbador. En los últimos 3 meses, Ricardo había contribuido mínimamente a nuestros gastos conjuntos, a pesar de su supuesto cargo de gerencia, en una carpeta en su oficina, que él mantenía meticulosamente cerrada pero a la que pude acceder. Usando la llave de repuesto que él no sabía que yo tenía, encontré más documentos reveladores, recibos de sueldo que mostraban un salario significativamente menor al que él alegaba, cartas de cobro de deudas personales y, lo más perturbador, conversaciones impresas con una tal Juliana, claramente algo más que una simple colega de trabajo. No aguanto más esta farsa, decía Ricardo en uno de los mensajes. Ella es insoportablemente controladora, obsesiva con el dinero y completamente desprovista de clase. En cuanto logremos transferir los bienes a mi nombre, encontraré la forma de deshacerme de ella. El impacto de aquellas palabras fue físico. Sentí como si el aire hubiese sido arrancado de mis pulmones. La traición no era solo conyugal, era una conspiración elaborada para apropiarse de lo que yo había construido con tanto sacrificio. Mantuve el descubrimiento para mí, continuando a actuar con normalidad mientras elaboraba mi plan. Consulté discretamente a un abogado, documenté todas las irregularidades financieras, copié cada mensaje comprometedor, registré cada inconsistencia. Paralelamente, contraté a un detective privado para obtener más información sobre esa Juliana y sobre las verdaderas actividades de Ricardo. El informe del detective confirmó mis peores sospechas. Ricardo no solo mantenía un romance con Juliana desde hacía casi un año, sino que también frecuentemente incluía a Sandra en esas salidas, cenas lujosas donde madre y amante convivían amigablemente, unidas por el desprecio común hacia mí. Más impactante aún fue descubrir que Ricardo no ocupaba ningún cargo de gerencia.
Era un simple asistente administrativo en la empresa de marketing, ganando menos de la mitad de lo que siempre había afirmado. Su estilo de vida era sostenido por una generosa mesada de sus padres, la misma familia que siempre me había mirado con desprecio por mis orígenes humildes. Durante 2 meses, acumulé evidencias, organicé documentos y me preparé legal y emocionalmente para el enfrentamiento inevitable. En paralelo, transferí discretamente parte de mis ahorros a una cuenta personal, a la cual solo yo tenía acceso, asegurándome de que, independientemente del resultado, mi seguridad financiera estaría protegida. Un viernes por la noche, cuando Ricardo alegó estar en una importante reunión de negocios, seguí las indicaciones del detective hasta un restaurante, exclusivo en el centro de la ciudad. Allí, observé discretamente la mesa donde mi esposo, su amante, Sandra y José cenaban animadamente, alzando copas en un brindis que, instintivamente, supe que era en celebración de mi eventual desaparición de la escena. No los confronté. En ese momento, volví a casa, a nuestra casa, comprada principalmente con mi dinero, y finalicé los preparativos. Cambié las cerraduras, organicé todos los documentos relevantes e hice una llamada a mi abogado, confirmando que todo estaría listo para el lunes siguiente. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, actué con normalidad, preguntando casualmente sobre su reunión. Él elaboró una historia convincente sobre clientes difíciles y negociaciones tensas, demostrando un talento para mentir que, ahora lo veo, siempre estuvo presente, solo temporalmente ofuscado por su encanto inicial. Al día siguiente, sábado, envié un mensaje a Sandra. Estoy preparando una cena especial para Ricardo esta noche. Me gustaría que tu hijo se vinieran. Tengo novedades que compartir. Su respuesta llegó de inmediato, la curiosidad superando a su habitual hostilidad. Estaremos encantados de asistir, querida. ¿Alguna ocasión especial? Podrías decir que es una revelación, respondí enigmáticamente. Pasé el día preparando, no una cena, sino el escenario para el ajuste de cuentas final. Coloqué cuidadosamente en la mesa del salón los documentos incriminadores, las fotos tomadas por el detective, los extractos bancarios reveladores. En una carpeta separada, coloqué los papeles iniciales del proceso de divorcio, ya debidamente preparados por el abogado. Ricardo pasó el día fuera, alegando estar jugando al golf con colegas. Otra mentira que no me molesté en confrontar. A las 19 horas, oí el coche de Sandra estacionar frente a la casa. Respiré hondo, revisando mi apariencia en el espejo del pasillo. Cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable, vestido elegante pero discreto, la imagen perfecta de una anfitriona segura de sí misma. Abrí la puerta para recibir a mis suegros, notando de inmediato la expresión de sorpresa en el rostro de Sandra al verme tan compuesta. Laura, querida, estás diferente, comentó, entregándome un arreglo de flores claramente comprado a último momento. Gracias, Sandra, me siento diferente. De hecho, han ocurrido muchas revelaciones recientemente. José entró justo detrás, ignorándome como de costumbre, dirigiéndose directamente al bar improvisado que había preparado en la esquina de la sala. ¿Hay whisky?, preguntó, sin siquiera un saludo. En la repisa superior. José, sírvete con libertad. Esta noche es especial. Sandra examinó la sala con su mirada crítica habitual, notando de inmediato la ausencia de comida o preparativos para una cena. Pensé que tendríamos una cena especial. La cena vendrá después, respondí enigmáticamente. Por ahora, me gustaría que se sentaran. Solo estoy esperando a Ricardo. Como si mis palabras lo hubieran invocado, oí el sonido de otro coche estacionándose. Por la ventana, vi a mi marido salir del vehículo, pero no estaba solo. Juliana lo acompañaba, riendo por algo que él decía, su mano entrelazada cómodamente con la de él. La intimidad del gesto era inequívoca, así como la completa falta de preocupación por ocultar la relación.
Sonreí internamente. Ellos estaban haciendo todo aún más sencillo. La puerta se abrió y Ricardo entró, congelándose momentáneamente, al darse cuenta de que sus padres estaban presentes. Juliana, una joven rubia con ropa demasiado cara para su salario de asistente administrativa, pareció igualmente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «Mamá, papá, ¿qué hacen aquí?», preguntó Ricardo, con un tono que oscilaba entre sorpresa e irritación. «Laura nos invitó a una cena especial», respondió Sandra, su mirada alternando entre mí y Juliana, con creciente comprensión. Dijo que tenía novedades para compartir. El silencio que siguió fue casi palpable. Una tensión eléctrica saturaba el aire de la sala, mientras cada persona presente absorbía las implicaciones de la situación. Finalmente, Ricardo soltó una risa forzada, intentando asumir el control de la narrativa. «Bueno, ya que estamos todos aquí, creo que puedo adelantar las novedades», declaró, pasando el brazo por la cintura de Juliana. «Mamá, papá, Laura, Juliana y yo estamos juntos. No planeábamos anunciarlo así, pero, ¿desde hace cuánto tiempo?», pregunté, con la voz perfectamente controlada, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma, con mi calma. Ricardo vaciló, claramente incómodo con mi reacción. Esperaba lágrimas, histeria, una escena dramática que lo posicionara como víctima de una esposa desequilibrada. Mi tranquilidad lo desarmaba por completo. «Laura, ¿podemos hablar de esto en privado?», preguntó Ricardo, lanzando una mirada significativa a sus padres. «No veo necesidad, Ricardo. Tu familia ya está al tanto de la relación, ¿no es así? Después de todo, cenaron todos juntos anoche en el Belísimo. ¿Estaba bueno el salmón?». Su rostro palideció. Sandra, sorprendentemente, fue la primera en recuperarse del shock al darse cuenta de que yo lo sabía. «Laura, querida», empezó ella, con un tono falsamente conciliador. «Situaciones como estas son complejas. Los matrimonios se enfrentan dificultades y, a veces, no hace falta que expliques». Sandra, la interrumpí suavemente. «Entiendo perfectamente la situación. En realidad, la he entendido desde hace más tiempo del que imaginan». Caminé hasta la mesa, donde los documentos estaban organizados en pilas meticulosas. «He seguido con gran interés las actividades de ustedes en los últimos meses. Las cenas, las compras, los planes han sido extremadamente reveladores». Tomé la primera carpeta y se la extendí a Ricardo. «Esta contiene registros de las transferencias financieras que hiciste de nuestra cuenta conjunta para regalos a Juliana. $15,000 en los últimos 3 meses, para ser exactos». Entregué otra carpeta a Sandra. «Aquí están transcripciones de algunas conversaciones telefónicas tuyas con Ricardo, planeando cómo deshacerte de mí una vez que la casa estuviera pagada. Particularmente, admiré tu sugerencia de forjar pruebas de infidelidad de mi parte. Muy creativo». José, que observaba la escena con creciente incomodidad, dio un paso hacia la puerta. «Creo que es mejor que nos vayamos, Sandra». «Nadie va a irse a ningún lado», dijo Ricardo, su voz finalmente revelando la rabia que yo sabía que siempre estuvo presente bajo la superficie encantadora. «Esta es mi casa, y si alguien va a salir, eres tú, Laura. Basta de esta payasada». Sonreí, una sonrisa fría que no alcanzaba mis ojos. «Tu casa, interesante perspectiva, considerando que yo pagué el 80% del enganche con mis ahorros y vengo cubriendo el 65% de las cuotas mensuales». «Mentira», gritó él, avanzando hacia mí con los puños cerrados. «Cada afirmación que hice está documentada», respondí con calma, sin retroceder ni un milímetro. «Cada centavo rastreado, cada conversación registrada. Tu verdadero salario como asistente administrativo, no como gerente. Las mesadas que tus padres te envían para mantener tu estilo de vida falso. Todo». El rostro de Ricardo se contrajo en una expresión de furia pura. En ese momento,
Sexta claramente al hombre detrás de la máscara, el depredador que se había ocultado, bajo el encanto y las palabras dulces. Sandra, al notar que la situación se salía de control, intentó intervenir. Ricardo, cálmate. Laura está claramente alterada, pero podemos resolver esto civilizadamente. ¿Civilizadamente?, rió él, un sonido áspero y cruel. ¿Civilizadamente como cuando decidió espiar nuestras vidas? ¿Como cuando revisó mis documentos personales? Juliana, que había permanecido extrañamente en silencio, finalmente habló. Ricardo me dijo que eras obsesiva con el control. Laura, que vivías contando cada centavo, cuestionando cada gasto. Una perspectiva interesante, respondí, especialmente viniendo de la mujer que aceptó un collar de diamantes pagado con dinero de mi cuenta de ahorros. Juliana tocó instintivamente el collar en su cuello, confirmando mis palabras sin darse cuenta. Ricardo, al ver cómo su narrativa se desmoronaba, recurrió a la táctica que siempre usaba cuando se sentía acorralado, la humillación. ¿De verdad crees que alguna vez te amé?, escupió, su rostro enrojecido de ira. Mírate, una mujer obsesiva, sin clase, criada por padres fracasados que ni siquiera pudieron darte un techo decente. Sandra, sintiendo que la marea giraba a su favor, añadió su propio veneno. Siempre supe que este matrimonio era un error. Ricardo merece a alguien de su mismo nivel social, no a una trepadora desesperada. La sala giraba en un torbellino de hostilidad. Las máscaras habían caído por completo, revelando el desprecio y la maldad que siempre supe que existían detrás de las sonrisas educadas y los abrazos falsos. Por un momento, sentí el peso de sus palabras, el eco doloroso de las inseguridades que cultivé durante años, pero algo más fuerte prevaleció, la certeza inquebrantable de mi propio valor, construido no a través de conexiones sociales o apariencias, sino mediante el trabajo arduo y la integridad. Fue entonces cuando Sandra, en un acceso de furia descontrolada, avanzó hacia mí, su dedo índice apuntando directamente a mi rostro, como una daga. Sus ojos, inyectados de un odio que trascendía la simple antipatía, se fijaron en los míos mientras gritaba: «Eres una sirvienta con estatus de esposa. Él solo se casó contigo por lástima». Ricardo, embriagado por la validación materna, se permitió una risa cruel, mirando a Juliana como si compartieran una broma privada. Ella todavía no lo ha entendido. El tiempo pareció congelarse. Los segundos se estiraron como goma tensa y sentí una extraña calma apoderarse de mí. No era la calma de la derrota ni de la resignación, sino la tranquilidad cristalina que precede a las decisiones irrevocables. Respiré profundamente, levanté el mentón y permití que una sonrisa fría y calculada se formara en mis labios. Miré directamente a los ojos de Sandra, luego a los de Ricardo y, finalmente, a los de Juliana, dejando que cada uno sintiera el peso de mi mirada. Perfecto, pronuncié con una claridad cortante, porque todos ustedes tienen 15 minutos para salir de mi casa. El silencio que siguió fue absoluto, como si el propio aire hubiese sido extraído de la sala. Se miraron entre ellos y luego me miraron a mí, expresiones de confusión reemplazando gradualmente la arrogancia anterior. ¿Qué? Ricardo fue el primero en romper el silencio, su voz una mezcla de incredulidad y alarma. ¿Me oyeron? 15 minutos para recoger sus cosas y salir de mi casa. Sandra se recuperó rápidamente, la indignación tiñendo sus pálidas mejillas de un rojo intenso. ¿Cómo te atreves a hablarnos así, Ricardo? ¿Vas a permitir que esta mujer nos trate así? Ricardo parecía momentáneamente perdido, su control de la situación deslizándose visiblemente entre sus dedos. Laura, claramente has perdido la razón. Esta casa es tanto mía como tuya y no puedes. Esta casa, interrumpí con precisión quirúrgica, está registrada a mi nombre. Verifica la documentación completa que tienes frente a ti. Añadí tu nombre al contrato solo como cónyuge, no como propietario. Una precaución que, como demuestran los eventos actuales,
resultó ser extremadamente prudente. El rostro de Ricardo palideció al revisar los documentos que le señalaba. Eso no es posible. Cuando firmamos, estabas más preocupado en asegurarte de que tu reloj importado saliera en las fotos para tus redes sociales que en leer las cláusulas de propiedad. Un error estratégico significativo. De tu parte, Juliana, al darse cuenta de que la situación se deterioraba rápidamente, dio un paso hacia la puerta. Ricardo, creo que es mejor que nos vayamos. Podemos resolver esto mañana. Con la cabeza más fría. Nadie va a irse, rugió él, el miedo transformándose en furia descontrolada. Esta es mi casa, yo la pagué, pagaste aproximadamente el 22% del valor total invertido hasta ahora, corregí con calma, consultando una hoja de cálculo meticulosamente organizada, y aún ese valor fue transferido desde la cuenta que tus padres mantienen para tus gastos personales, no de tus propios ingresos. ¿Cómo era? Sí, gerente senior de marketing internacional, José, que hasta ese momento había observado el desarrollo de los acontecimientos con creciente incomodidad, finalmente intervino. Vámonos, Sandra, esta situación está fuera de control. ¿Control? Sandra soltó una risa histérica. Todo se trata de control para ella. Siempre ha sido así, controlando cada aspecto de la vida de Ricardo, alejándolo de su familia, monitoreando cada centavo como una obsesiva, enfermiza. 13 minutos, respondí tranquilamente, consultando mi reloj. Ricardo, al darse cuenta de que su posición se debilitaba con cada segundo, cambió de táctica. Su expresión se transformó. El rostro contorsionado por la rabia se suavizó de repente con líneas de fingido arrepentimiento. Laura comenzó, modulando la voz para transmitir sinceridad. Entiendo que estés dolida. Lo que hice fue imperdonable, lo admito, pero ¿no podemos hablar de esto como adultos? ¿Encontrar una solución que beneficie a todos? Una solución ya fue encontrada, respondí sin vacilar. Ustedes saliendo de mi casa en los próximos. Consulté nuevamente el reloj. 11 minutos y medio. ¿A dónde esperas que vaya? Explotó él, la máscara de contrición desintegrándose al instante. Esta es mi casa. Mis cosas están aquí. Mi vida está aquí. ¿Sugiero el apartamento de Juliana? Ofrecí educadamente, ya que pasan tanto tiempo allí. Debe ser relativamente cómodo. ¿O tal vez la casa de tus padres? Sandra sin duda estaría encantada de tenerte de vuelta, ¿verdad? Sandra palideció. La perspectiva de tener a su hijo adulto nuevamente bajo su techo claramente no era tan atractiva como su retórica de devoción maternal sugería. Laura, sé razonable, intentó ella, cambiando a un tono conciliador. Ricardo cometió un error. Sí, pero expulsarlo así, sin previo aviso. ¿Sin previo aviso? Repetí, alzando las cejas con fingida sorpresa. Interesante consideración, Sandra. Ustedes planearon deshacerse de mí sin previo aviso. Discutieron mi reemplazo por Juliana sin previo aviso. Gastaron mi dinero sin previo aviso. Me parece que estoy siendo extraordinariamente generosa al concederles 15 minutos para salir. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Ricardo arrojando un jarrón de cristal contra la pared. El estruendo del objeto al estrellarse reverberó por la sala, fragmentos de vidrio esparciéndose por el suelo de madera pulida. Te vas a arrepentir de esto, amenazó, avanzando hacia mí con los puños cerrados y la vena latiendo en la sien. Nadie me humilla así y se va impune. No retrocedí ni un milímetro. Más violencia, Ricardo, además de la emocional y financiera. Ahora pasamos a la física. Excelente elección, considerando que las cámaras de seguridad que instalé recientemente están grabando cada segundo de este encantador encuentro. Eso lo detuvo al instante. Sus ojos recorrieron rápidamente el ambiente, localizando los pequeños dispositivos discretamente posicionados en las esquinas de la sala. No puedes grabar a las personas sin su consentimiento, argumentó Sandra,
con un tono que revelaba más inseguridad que convicción. Massachusetts es un estado de consentimiento bilateral para grabaciones de audio, confirmé, asintiendo. Por eso instalé cámaras que solo registran video, sin sonido, perfectamente legal cuando se realiza en mi propiedad privada. Los abogados me explicaron todo con detalle. ¿Abogados?, repitió Ricardo, el pánico finalmente sustituyendo la ira en su expresión. ¿Ya consultaste abogados? Asentí tranquilamente. El proceso de divorcio se iniciará oficialmente el lunes. Toda la evidencia de tus infracciones ya ha sido debidamente documentada y compartida con las autoridades relevantes, incluyendo, añadí como quien menciona un detalle secundario, esos archivos confidenciales que tomaste prestados de la empresa la semana pasada. Tu jefe se interesó particularmente por esa información. Era una jugada de bluff parcial. Sabía sobre los documentos corporativos en su oficina, pero no estaba seguro de su naturaleza exacta, por la forma en que la sangre se drenó completamente del rostro de Ricardo. Supe que había dado en el blanco, tocando alguna transgresión real que él había cometido. No harías eso, susurró él, toda pretensión de control o autoridad completamente desvanecida. No solo lo haría, sino que ya lo hice, respondí sin vacilar. 8 minutos. Por cierto, lo que siguió fue una escena de caos controlado. Ricardo corrió hacia el cuarto, arrojando ropa y pertenencias personales en una maleta abierta sobre la cama. Sandra alternaba entre intentos de razonar conmigo y crisis de indignación histérica. José, sorprendentemente, fue el más pragmático, simplemente dirigiéndose hacia la puerta sin protestar. Juliana permaneció paralizada, como si recién ahora comprendiera completamente el abismo que se había abierto bajo sus pies. ¿No pueden simplemente dejarme?, balbuceó ella cuando Ricardo emergió del cuarto, arrastrando una maleta mal cerrada. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Eso difícilmente es mi preocupación en este momento, Juliana explotó. El barniz de devoción completamente disuelto por la crisis. Necesitamos salir de aquí antes de que ella llame a la policía o algo peor. Esas palabras revelaron más sobre el verdadero carácter de Ricardo de lo que cualquier evidencia documental jamás podría. Vi a Juliana registrar la revelación, su expresión transitando del shock a la pena y, finalmente, a una rabia incipiente, una relación destruida en segundos por la presión de la verdad. 3 minutos, anuncié tranquilamente mientras observaba el éxodo desorganizado. Sandra fue la última en salir, deteniéndose en la puerta para un último golpe venenoso. Puedes haber ganado esta batalla, Laura, pero no conoces la extensión de nuestra influencia. Cuando terminemos, no tendrás nada, ni carrera, ni reputación, ni futuro. A diferencia de ti, Sandra, respondí tranquilamente, construí mi vida sobre bases reales, no sobre apariencias y conexiones sociales. Amenázame todo lo que quieras. Cada palabra que pronuncies a partir de ahora solo fortalecerá mi caso contra ustedes. La puerta se cerró con demasiada fuerza, el sonido, reverberando por la casa repentinamente vacía. El silencio que siguió tenía una calidad casi física, como el aire fresco después de una tormenta devastadora. Caminé lentamente hasta la puerta y giré la llave en la cerradura, el clic metálico simbolizando más que la simple seguridad física, era el sonido de un capítulo siendo definitivamente cerrado. Respiré profundamente, permitiendo que la realidad de lo que acababa de ocurrir permease cada fibra de mi ser. No había lágrimas, ni remordimientos, solo una sensación abrumadora de alivio y de posibilidades renacidas. Tomé mi teléfono e hice 2 llamadas. La primera al cerrajero que vendría por la mañana a cambiar todas las cerraduras, la segunda, a mi abogado, confirmando que el plan se había ejecutado con éxito. Las semanas siguientes transcurrieron con la precisión de una operación militar bien planeada. Ricardo intentó de todo, desde amenazas legales vacías hasta súplicas emocionales, pasando por intentos de manipulación a través de amigos comunes. Sandra, fiel a su promesa,
inició una campaña de difamación en los círculos sociales que frecuentábamos, extendiendo rumores sobre desequilibrio emocional y comportamiento obsesivo de mi parte. Nada de esto me afectó. Las evidencias que había recopilado meticulosamente hicieron que el proceso de divorcio fuera sorprendentemente directo. La documentación clara de la casa como mi propiedad principal, combinada con registros detallados de las transgresiones financieras de Ricardo, resultó en una división de bienes que preservó todo lo que había construido con tanto sacrificio. Más devastadora para Ricardo fue la investigación corporativa desencadenada cuando ejecutivos de la empresa descubrieron que había intentado vender información confidencial a competidores. En menos de un mes después de nuestra separación, no solo estaba divorciado, sino también desempleado y enfrentando posibles acusaciones criminales. Sandra y José, que habían vivido durante décadas manteniendo una fachada de prosperidad sobre bases financieras precarias, enfrentaron su propio colapso cuando los acreedores finalmente perdieron la paciencia con las deudas acumuladas. La lujosa casa que había servido de escenario para tantos de sus juicios condescendientes fue subastada, forzándolos a mudarse a un apartamento modesto en un barrio significativamente menos prestigioso. Juliana, sorprendentemente, me buscó 3 meses después del incidente. Nos encontramos en un café neutral, lejos de las miradas curiosas de conocidos comunes. Quería disculparme, dijo ella, con los ojos fijos en la taza de café que giraba nerviosamente entre sus dedos. No entendí completamente lo que estaba pasando. ¿Qué pensabas que estaba pasando, Juliana?, pregunté, sin hostilidad, genuinamente curiosa sobre su perspectiva. Ricardo me dijo que su matrimonio con ustedes era una farsa, que eras obsesivamente controladora, que lo ahogabas emocionalmente, que se quedaba contigo solo por pena, porque no tenías a nadie más en el mundo. Ella tragó saliva, visiblemente incómoda, hizo parecer que estaba atrapada en una relación abusiva y que yo era su tabla de salvación. La sentí, reconociendo el patrón familiar de manipulación. Y ahora, él desapareció, reveló ella, una risa amarga escapando de sus labios. En cuanto las cosas se pusieron difíciles, desapareció, bloqueó mi número, eliminó todos los perfiles en redes sociales. Escuché que está en Miami, viviendo con una prima lejana, intentando empezar de nuevo con otro nombre. Sentí satisfacción con esa información, solo una extraña sensación de cierre, como si la última pieza de un rompecabezas complejo finalmente encontrara su lugar. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Juliana se encogió de hombros, un gesto que transmitía no despreocupación, sino una aceptación recién descubierta de la incertidumbre. Volveré a mi ciudad natal por un tiempo. Mi hermana tiene un espacio en su tienda donde puedo trabajar mientras reorganizo mi vida. No es glamoroso, pero es real. Nos separamos sin promesas de amistad futura, pero también sin la hostilidad que podría haber definido nuestro encuentro. Éramos, en cierto modo, víctimas diferentes del mismo depredador, aunque me negaba a usar eso como excusa para las decisiones que ella había tomado conscientemente. Un año después de aquella noche fatídica, mi vida se había transformado, de maneras que nunca imaginé posibles. Profesionalmente, recibí una promoción significativa en la empresa, asumiendo la responsabilidad de una nueva división de consultoría estratégica. La casa, que había sido escenario de tanta infelicidad, fue completamente renovada, cada habitación rediseñada para reflejar solo mis preferencias, sin concesiones a gustos ajenos. Más importante aún, redescubrí partes de mí misma que habían sido sistemáticamente silenciadas durante el matrimonio. Mi amor por la fotografía, mi interés en la literatura clásica, mi pasión por las caminatas en entornos naturales. Me reconecté con viejas amistades que habían sido gradualmente apartadas por la influencia aislante de Ricardo y formé nuevas conexiones basadas en intereses auténticos, no en obligaciones sociales.
Fue durante una exposición fotográfica que conocí a Daniel. No fue en un encuentro romántico cinematográfico, sino en una conversación casual sobre técnicas de iluminación que evolucionó naturalmente hacia un café, luego una cena y, finalmente, una amistad genuina que, con el tiempo, floreció en algo más profundo. Daniel no se parecía en nada a Ricardo, no solo físicamente. Él era más bajo, con cabello claro y gafas que a menudo se deslizaban por su nariz cuando se entusiasmaba con algún tema, pero, fundamentalmente, en su forma de existir en el mundo, no había performance en sus interacciones, ninguna capa de encanto calculado o intenciones ocultas. Él era auténticamente él mismo, con sus inseguridades y entusiasmos, sus talentos y limitaciones. Nuestra relación se desarrolló lentamente, con el cuidado de dos personas que comprenden el valor y la fragilidad de la confianza genuina. Cuando finalmente me pidió matrimonio, 2 años después de nuestro primer encuentro, no fue con un gesto grandioso en un restaurante exclusivo, sino durante una caminata al amanecer en una playa desierta, sin público para impresionar, solo la honestidad de un momento compartido. Acepté no porque necesitara un hombre para completarme o validar mi existencia, sino porque elegí conscientemente compartir mi vida, ya completa, con alguien que la enriquecía aún más. En una tarde lluviosa de otoño, recibí una carta inesperada. El sobre traía el sello de Miami y dentro encontré una nota manuscrita de Ricardo. Contrario a mis expectativas, no era una carta de amenazas o acusaciones, sino una petición de perdón torpe y parcialmente sincera. Nunca entendí lo que realmente valías hasta perderlo todo, escribió él. Construí mi identidad sobre mentiras durante tanto tiempo que olvidé quién realmente era. No espero tu perdón, solo quería que supieras que finalmente entendí el daño que causé. No respondí a la carta. Algunas puentes, una vez quemadas, no deben ser reconstruidas, pero la guardé como un recordatorio, no del hombre que había intentado destruirme, sino de la mujer que encontró la fuerza suficiente para reconstruirse desde las cenizas de sus mentiras. Ocasionalmente, todavía sueño con aquella noche decisiva. En el sueño, revivo ese momento cristalino de claridad absoluta, cuando los insultos de Sandra y Ricardo revelaron la verdad que ellos jamás comprenderían, que la empleada con estatus de esposa siempre fue, en realidad, la arquitecta de su propio destino. Despierto de esos sueños no con angustia, sino con una sensación renovada de gratitud, no por el sufrimiento en sí, que nunca debe ser romantizado o glorificado, sino por la fuerza que descubrí a través de él, la fuerza de establecer límites inquebrantables, de exigir respeto incondicional, de negarme a ser disminuida por expectativas ajenas. En mi mesa de trabajo, guardo un pequeño reloj de arena, 15 minutos exactos, no como un trofeo de venganza, sino como un símbolo del poder transformador de decisiones irrevocables. 15 minutos que pusieron fin a años de manipulación y abrieron el camino hacia décadas de autenticidad. Si hay una lección que llevo de esa noche y que compartiría con otras mujeres que enfrentan sus propias batallas invisibles, sería esta: el respeto no es algo que se implora o negocia, sino algo que se exige como derecho fundamental, y cuando te enfrentas a aquellos que insisten en negarlo, a veces la respuesta más poderosa es simplemente mostrarles la puerta y comenzar la cuenta regresiva, porque al final de los 15 minutos, cuando el polvo se asienta y el silencio regresa, lo que permanece no es solo una casa liberada de presencias tóxicas, sino una mujer redescubierta en su propia fuerza, ya no más una empleada con estatus de esposa, sino la legítima propietaria de su destino. Y eso, más que cualquier venganza o justicia poética, es la verdadera victoria. ¿Te gustó el video? Deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta el próximo video.